en la zona cero. Monográfico una vez más, con Jesús Callejo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Con Carlos Canales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. Con nuestros dos bilocados, porque a veces están en todas partes, ¿verdad, Silvia? Pues sí, la verdad, es que están siempre que se les llama y además están muy atentos a todas las cosas. Y yo no sé si habremos cenado, si hemos cenado todos o no. La bilocación es el colmo de la multitarea. Sí, es el ideal del capitalismo extremo. Mira. No vamos a hablar de vuestro caso, que no sería bilocación, sino multilocación. Eso. Vamos a hablar de aquellos seres, los humanos, no como vosotros, aquellos que han sido capaces de estar en dos sitios a la vez, o que dicen que han podido estar en dos sitios a la vez. Y lo primero es aclarar términos, porque esto no es lo mismo que la teleportación o cosas similares, ¿no? Tiene un puntillo parecido, ahora veremos por qué. Pero digamos que hay una cosa importante en lo que has dicho. No necesariamente un ser humano. La bilocación es cualquier objeto, animado o inanimado, o sea, cualquier persona o ser, que es capaz de aparentar estar en dos sitios al mismo tiempo. O sea, eso es bilocarse. Luego, como veremos, esto está relacionado desde elementos religiosos, que son los principales, cuidado, no solamente de las culturas cristianas, como es habitualmente conocido aquí, obviamente, sino también, como también vamos a poder intentar explicar, en otras culturas del mundo. Esa faceta religiosa se une a una nueva que ha trascendido en los últimos años, que es el intento de darle una explicación por parte de la ciencia, ya sea mediante experimentos realizados sobre el cerebro, que luego veremos cómo se han hecho, o incluso complejas ecuaciones de física cuántica que intentan explicar el si es o no posible en el universo nuestro algo parecido a la bilocación, es decir, al estar dos veces al mismo tiempo en dos sitios. Eso es lo que nos gustaría a todos a veces. Lo que pasa es que es difícil de conseguir. El don de la ubicuidad. Pero bueno, vamos camino a ello, ¿no? Porque realmente, en el fondo, tú lo que decías, Bruno, es un poco diferenciarlo de la teletransportación, porque mucha gente puede tener ese concepto. Ahora se puede ya teletransportar pequeños objetos, es verdad, partículas subatómicas, pero ese es el primer camino para poder teletransportar cosas más gordas. ¿Qué diferencia hay? Porque en la teletransportación estás en un sitio, dejas de estar, estás en otro lugar, de forma prácticamente instantánea, pero no estás en dos sitios a la vez. Claro. Prácticamente la rapidez es tal que apareces y desapareces, pero siempre estás en un lugar físicamente, en el otro, evidentemente, no lo estás. Cosa que la bilocación sí te permite estar en dos sitios a la vez. Y ahí entraría uno de los temas más apasionantes, es decir, partimos de la base de que la bilocación es real, y hay testimonios para aburrir, porque ya sabes que hay gente que piensa que no, que esto es una especie de fantasía, que eso forma parte de los relatos hagiográficos de santos y beatos. Porque está fundamentalmente ligado a lo místico. Efectivamente. Sinceros, ¿no? Sería un fenómeno físico del misticismo, un poco en el sentido que lo entendía Herbert Thurston, que fue el jesuita que mayormente investigó todo este tipo de temas, ¿no? Tanto la levitación, los fenómenos, como los matrimonios místicos, la levitación, la teletransportación, los estados de éxtasis, las visiones, los trances, estigmas, en fin, la xenoglosia. Todo este tipo de cosas tienen luego un componente físico en muchos de los casos. Los estigmas, es decir, los estigmas está claro, estamos hablando de los estigmas auténticos, no de los que se provocan algunos mal llamados santos. Entonces, este tipo de cosas que han sido estudiadas y han sido contrastadas, es decir, no hay ningún tipo de duda que estas cosas existen en momentos muy concretos, en estados alterados de conciencia, a personas que normalmente están relacionadas con la religión y por lo tanto con la espiritualidad. Eso es una realidad. Pero claro, si partimos de esa base, que es la correcta, que es la histórica, de personas que pueden estar en dos sitios a la vez, y hay testigos, ya digo, que así lo han acreditado, ¿qué es lo que está en un lugar y qué es lo que está en otro? Es decir, ¿qué es lo que se ve realmente? ¿Se ve el cuerpo físico o realmente se ve con una proyección holográfica? Y el otro, es decir, el cuerpo físico estaría dentro de una celda, dentro de un convento, porque normalmente se relaciona con casos de personas asociadas a conventos, a cenobios, a monjas o a monjes. Eso es un debate muy interesante. Y luego contaremos uno, que sería el de Sor María Jesús de Ágreda, que posiblemente sea el prototipo dentro de las bilocaciones que existen en España, donde esa regla general, es decir, lo que normalmente se suele ver sería la proyección holográfica, es decir, como una especie de realidad inmaterial, y la realidad física es la que estaría dentro de la iglesia o dentro del convento. Sin embargo, en ese caso, y luego, si queréis, entramos en detalle, se da el fenómeno inverso. Hay algo muy importante en lo que ha dicho Jesús, para que también los oyentes tengan un poco más claro el tema, y es que la bilocación perturba a la iglesia católica y cristiana desde el principio, desde siempre,
porque aunque es un hecho conocido y aprobado y aceptado, sin embargo no deja de ser un hecho que va contra las aparentes leyes naturales y lógicas de la materia. De hecho, incluso el propio Santo Tomás de Aquino consideraba un gran problema la bilocación, porque decía que un cuerpo no podía ocupar dos lugares al mismo tiempo. La cuestión, y el caso de María de Ágreda es interesante también, es que cuando se producen efectos de bilocación, uno de los dos cuerpos aparentemente no hace nada, en tanto que el otro es el que interactúa. Esto es interesante porque esa aparente inmovilidad del cuerpo, que debería estar en su sitio, por poner un ejemplo del lugar punto A, frente al que no está en su lugar, en el caso de Sor María de Ágreda, su sitio sería el convento en España, en tanto que el lugar donde no iba a estar son los desiertos de Nuevo México o de Texas. Ese sería y sin embargo ella era donde interactuaba. Claro. En tanto que el cuerpo que se queda en España aparentemente se quedaba en una situación de inmovilidad. Luego veremos que en algunos de los casos de los santos, que no es el caso de María Ágreda porque no ha sido canonizada debido a problemas muy complejos de la obra escrita que dejó hecha, sí que es cierto que los contrastes de los estudios realizados en los procesos de santificación pues llegan a conclusiones muy curiosas con respecto a la actividad de la supuesta proyección. ¿Qué es lo que ha llevado, por ejemplo, a los escépticos a considerar que en realidad se trata de procesos hipnogónicos o hipnopómicos, es decir, de alucinaciones que se producen en la vigilia y el sueño, cuando estás despertando o cuando te estás durmiendo? Y es curiosamente lo que para mí hace que eso no pueda ser. Porque en las alucinaciones hipnogónicas y hipnopómicas lo que no está tan claro es que eso sea el reflejo, por decirlo de una manera, de una situación situada en otra parte. En tanto que la bilocación siempre exige que la persona bilocada sea contemplada en los dos lugares, al mismo tiempo con testigos fiables. Esto es lo que realmente es tan interesante, porque en tanto que la alucinación hipnogónica y hipnopómica es individual, la bilocación no puede ser contemplada por grupos de personas numerosas. La verdad es que es un asunto interesante en el cual la ciencia ha entrado hace relativamente poco. Pero me pregunto, al margen de casos en los que después vamos a entrar y que son muy espectaculares, pero no han dejado de suceder hace bastante tiempo, hace siglos en este caso. No te creas, hay algunos muy recientes, ¿eh? Claro, a eso es a lo que, empezando por ahí, aunque haya espectaculares episodios que son dignos de reseñar y sobre los que puede haber pruebas y evidencias muy irrefutables. Sí. Pero en la actualidad, en tiempos actuales o relativamente actuales, ¿hay algún caso que se pueda decir que hay algo verdaderamente digno de considerar como una bilocación? Sí, y además, fíjate, desde dos puntos de vista. Habrá desde el punto de vista antropológico, es decir, casos que han sido reseñados por antropólogos que han estado en distintas culturas y han reseñado casos similares, por ejemplo, el caso de Alexandre David Neal, cuando estuvo en el Tíbet, y dentro de sus obras, que son obras antropológicas, pues describe fenómenos extrañísimos de los monjes tibetanos, a fenómenos efectivamente místicos relacionados con el catolicismo en general. Y te cuento dos del siglo XX. Bueno, en el siglo XXI de momento todavía no conozco ninguno, pero en el siglo XX sí. Uno es el caso de la Madre María Luisa, en Ellín, Albacete, y se sabe, por ejemplo, que el 22 y el 23 de octubre del año 1951 ella estuvo físicamente en dos lugares. En una parte en la localidad valenciana de Carcagente y en Madrid. Es decir, hay testigos, tanto de un caso como de otro. Además, esta mujer, la Madre María Luisa, padecía de una cojera, en fin, que no se podía trasladar fácilmente y menos a estas distancias y en la misma fecha. Otro de los casos es en el año 1944, cuando la monja madrileña María Auxiliadora, la fundadora de la Orden de la Caridad y del Sagrado Corazón de Jesús, fue protagonista no solo de levitaciones, no solo de éxtasis, de frecuentes estigmatizaciones, sino también de bilocaciones. Miren, estuvo en dos sitios a la vez y siempre con testigos, porque si no, no sería una bilocación. Hay un caso muy curioso. El caso del Padre Pío también se ha hablado. Pero fíjate, ¿no? Hay un caso español muy curioso, y es el del padre jesuita Eduardo Rodríguez, que estaba haciendo un sermón en la Catedral de Toledo, y ese sermón lo estaba transmitiendo Radio Toledo. Cuando en aquel momento, en el mismo momento y a la misma hora, estaba al mismo tiempo en San Francisco del Grande, dando un sermón también que estaba siendo radiado por Radio Nacional de España. Entonces, estos casos de pruebas curiosísimas de bilocaciones que son fácilmente constatables se han dado a lo largo del siglo XX en situaciones muy concretas, siempre en este entorno. Fíjate, estamos hablando de un entorno vinculado casi siempre a la religión. Luego veremos que este no es el único caso, porque, por ejemplo, aparte de las bilocaciones católicas o cristianas, el budismo tiene un fenómeno esotérico que ellos llaman Doksen, donde se mencionan multitud de casos en los cuales monjes tibetanos aparecen en dos lugares al mismo tiempo. El Dokchen normalmente está hecho a través de una escuela de meditación tibetana que se llama Vajrayana o el vehículo del diamante, que es una tradición según la cual sería una manera de romper o de
cortar el ciclo de las transmigraciones, es una explicación religiosa a un fenómeno que puede ser provocado por los monjes y que está además, curiosamente, al igual que en el caso cristiano, muy vinculado a la levitación, lo cual no deja de ser llamativo, porque hay decenas de casos cristianos en donde, además del tema de la bilocación, aparece el fenómeno de la levitación, de la situación de la persona que se lava en el aire, por ejemplo, el caso de María de Ágreda que ha contado Jesús. Y se supone que en estos casos, por ejemplo, ellos para llegar a ese punto hay una serie de características o condicionantes que les hagan, aparte de la fe, ¿no?, de la profunda fe que puedan tener, pues no sé, ha habido casos a lo mejor pues que hacen ayuno, que se mortifican. Entonces, no sé, hay una serie de características que de alguna forma agrupen a estas personas que... A ver, claro, no siempre tenemos la información suficiente para decir qué es lo que ocurre antes, durante y después de un proceso de bilocación. Sí lo tenemos, curiosamente, a pesar de que es mucho más antiguo, en el caso de Sor María Jesús de Ágreda, porque fue investigada por la Inquisición. Y fue investigada por la Inquisición porque, claro, llega un momento en que cuando esto se empieza a producir, y estamos hablando del año 1620... Bueno, habría que contar un poquito lo que ocurrió. Porque, sí, lo cuento un poco por encima, porque nos va a venir muy bien incluso para saber qué elementos se daban previamente a que ella tuviera una de estas traslaciones o esterilizaciones, como se llamaba en aquella época, porque no es una palabra en el siglo XVII que se utilizara mucho lo de bilocación. Bueno, pues básicamente lo que cuento es, en el año 1620 ella tenía 18 años, hasta los 21 años aproximadamente, ella viaja, entre comillas, a Nuevo México, a Texas, a California, a Arizona, en más de 500 ocasiones, ni más ni menos. La llaman la Dama Azul porque luego, cuando va Benavides, el padre Benavides, bueno, pues recoge una serie de testimonios de personas que ya han sido evangelizadas sin haber estado allí ningún sacerdote, ningún monje católico. Entonces, cuando recoge o recaba esos testimonios, hablan de una Dama Azul. ¿Por qué? Por el hábito que tenía. Y en aquel momento no piensan en Sor María Jesús de Ágreda, que era una auténtica desconocida. Y mucho más en México. Y mucho más, bueno, en México y en España, porque seguía siendo una monjita de clausura, jovencilla, y por lo tanto no había tenido ninguna repercusión. Todavía no era un poco pues la confidente o con el que se carteaba el rey Felipe IV, que ya sabéis que son unas cartas también prodigiosas a la hora de analizar un poco todas las creencias que había en la corte gracias a estos testimonios epistolares. Bueno, pues a partir de ese momento se piensa que la única candidata como Dama Azul para obtener ese privilegio de haberse bilocado a tierras tan lejanas era ni más ni menos que la madre Luisa de Carrión, que era una monja clarisa, la monja clarisa que tenía ya en aquella época fama de bilocarse. Lo que pasa es que había un dato que no coincidía. Es decir, esta mujer por entonces ya era muy mayor y los relatos de estos indios, de los indios humanos entre ellos, decían que era una mujer joven, guapa, y por lo tanto ya no encajaba en la madre Luisa de Carrión porque esas dos características no las tenía. Entonces, bueno, es cuando indagan y entonces descubren que realmente se refiere a Sor María Jesús de Ágreda. Bueno, pues cuando se produce un proceso, ¿no?, de investigación inquisitorial, estos fenómenos de exterioridades, ya digo que así se llamaba en aquella época, pues ella lo intenta aclarar, porque ella no sabe muy bien qué es lo que se produce, pero sí sabe que efectivamente está en tierras que no son españolas, que no son cristianas y que ella pues entrega además físicamente rosarios, cruces, lo cual este es un fenómeno anómalo, sí, claro, de aporte, rara, sí. Porque si lo que están viendo los indios es una proyección holográfica, es muy raro que pueda entregar objetos físicos. O sea, que entraban en contacto y además ella luego era consciente. Era consciente. Pero cuando la preguntan qué es lo que ocurre, ella da un tipo de explicaciones, pero también sus hermanas, las monjitas, dicen que en el momento que se producía una de estas bilocaciones, ya digo que hasta 500 están registradas, las circunstancias siempre eran las mismas. Es decir, el cuerpo de Sor María Jesús de Ágreda quedaba algo elevado por espacio de 2 o 3 horas, por lo tanto, levitación. Menudo susto. Y tan aligerado, dicen las crónicas, y tan aligerado de su propio peso que con un ligero soplo se movía como si fuera una pluma. Esto es interesante porque la Iglesia reconoce que la traslación no tiene por qué ser necesariamente de cuerpo. Considera que puede ser simplemente el cuerpo quedarse en un sitio y trasladarse el alma o el espíritu. De manera que la imagen que tú ves sería una representación. El caso de María Jesús de Ágreda es interesante porque ella, como ha dicho Jesús muy bien, interactuaba de manera muy clara con los indios de Texas y Nuevo México, pero incluso ofreciendo objetos, lo cual quiere decir que tenía una presencia material
era algo más que una mera representación en imagen. Sin embargo, existen otros casos, los casos que algunos especialistas, o bueno, básicamente estudiosos de la religión católica, llaman bilocación preternatural, en la cual, bueno, yo me olvido de la posibilidad de que sea el demonio, pero digamos que es la que defendían los teósofos, por ejemplo, a partir de, por ejemplo, en España, Rosa de Luna, o los herederos de Blavatsky en todo el mundo, que consideran fundamentalmente que la bilocación es una variante del viaje astral. Es decir, que es una proyección del viaje astral que nos permitiría trasladarnos a otro sitio en cuerpo, alma y espíritu, de manera que en realidad habría, como dicen los especialistas, una especie de perispíritu, que es el que actuaría por nosotros en un lugar distinto. Pero ahí sí se parece al Doxing. Claro, pero en estos casos, esa traslación, bueno, podría igual hablarse del tema del haces en cuerpo, alma y espíritu. Lo del cuerpo es un poquito más peliagudo porque implica la posibilidad de interactuar físicamente en aquel lugar al que vas. Pero en estos casos, digamos que el cuerpo permanece, bueno, pues aislado del lugar de origen, en cierto modo. Está ahí, pero la mente no está ahí, y es lo que se traslada. En el episodio este que, por ejemplo, está citando Jesús, o en otros, no, o en el que has citado tú anteriormente, Carlos, de este sacerdote que estaba dando 2 sermones, hay una interactuación física y mental simultánea en ambos lugares. Sí, pero fíjate, hay veces que incluso el tiempo es excesivo. Por ejemplo, un caso de santidad, de un proceso de canonización, el de San Alfonso María de Ligorio, en Italia, en el siglo XVIII. El análisis que se llegó es muy curioso, porque bueno, él lo que afirmaba es que cuando estaba en Arionzo, que era él era un lugar de la diócesis donde él trabajaba, bueno, donde él era sacerdote, el 21 de septiembre de 1774 se desmayó. Y estuvo durante 2 días sentado en una silla. Estaba dormido. O sea, la sensación que daba era diferente a la de María Jesús de Ágreda. Parecía un sopor muy similar a lo que sería una situación de coma, pero con apariencia de sueño, no parecía una enfermedad. Parecía simplemente que se había dormido en la silla. Simplemente, lo único que sabía es que el vicario general, que se llamaba Rubino, dijo que no le tocasen y se quedaran vigilándolo desde un cuarto próximo a ver qué ocurría. Y cuando se despertó, lo primero que hizo fue tocar una campanilla. Pim, pim. Bueno, pues cuando iniciaron el proceso descubrieron que el 22 de septiembre, es decir, el día siguiente, es decir, uno de los 2 días que estuvo sueño, el Papa, que era Clemente XIV, falleció ese día, y lo que se recuerda exactamente es que alguien se había acercado y en el momento que el Papa falleció, tocó una campanilla. Ese alguien era San Alfonso María de Ligorio. Entonces, es decir, era un caso en el cual la acción o la actividad que estaba realizando en un lugar presuponía que en el otro, en el que se encontraba en cuerpo, no había movimiento, había como una especie de sopor o sueño, lo cual sí le aproxima muchísimo al caso de Sor María de Ágreda. Es decir, eso sería una especie de bilocación detenida, en el sentido que no te permite actuar en los 2 casos, como el caso que contó la radio, sino que solamente actúas en uno. Entonces, en el que estás actuando impide que en el otro te muevas. Sería como una especie de traslación de imagen, aunque fíjate, aunque estés actuando sobre la materia y sobre objetos, pero con la condición de que tu otro lugar esté como dormido o una especie de extraño sopor. Eso sería más fácil de entender que la posibilidad de actuar en las 2 veces al mismo tiempo. Pero hay montones de casos, San Martín de Porres, que es un caso clarísimo de acción doble. Entonces, bueno, en estos casos la explicación científica no existe, pero es que no hay ninguna explicación lógica, porque supondría algo así como la capacidad de desdoblar la materia en espacios diferentes del tiempo. Sería como la capacidad de integrarnos en una especie como la famosa teoría del multiuniverso, pero en el cual nuestras 2 figuras del multiuniverso coincidieran. Es decir, el espacio del tiempo. Sí, no hay ninguna explicación ni ningún marco científico en el cual puedan situarse estos episodios. Pero al hilo de los nuevos avances en física cuántica y en otro tipo de teorías, ¿podía encuadrarse en algún tipo de paradigma? ¿Podría buscarse algún tipo de explicación, aunque no esté demostrada, pero sí de encajar dentro de algún parámetro, de algún planteamiento científico? Claro, se intentó en el año 2002 una investigación bastante importante en la cual se intentaba demostrar que los momentos de traslación se producían, como he dicho al principio, en momentos de situaciones de fenómenos de transición vigilia-sueño o de sueño-vigilia, o sea, situaciones hipnogónicas o hipnopómbicas, pero para intentar demostrarlo, lo que se hizo es intentar interactuar sobre el cerebro mediante un sistema de descargas eléctricas para ver si había alguna forma de que se reprodujera este tipo de alucinación. Vale, eso explica algo. Explica la posibilidad de que nosotros suframos alucinaciones que darían consecuencia a algo parecido a lo que sería una bilocación, pero no explica 2 problemas para mí esenciales. Uno, ¿por qué lo ve más de una persona? Es decir, ¿por qué se convierte en fenómenos plurales? Que eso es una cosa que no tiene explicación lógica. Y lo segundo,
en todo caso lo que demostraría es que hay otra forma artificial de hacerlo, no que necesariamente no se dé como la religión católica o como el budismo consideran que se da. Entonces, realmente es uno de los fenómenos místicos que no tiene explicación de ningún tipo, pero es que ni siquiera tiene una consideración lógica de aproximación. No hay nada que pueda explicar el por qué hay gente capaz de aparecer en dos sitios al mismo tiempo. Pero además aparecen con su personalidad, que es lo interesante. Es decir, no es una especie de reflejo extraño como el de Doppelganger, no. Estamos hablando de él que actúa exactamente igual como actuaríamos nosotros en nuestro entorno normal. Y que no parecen estar sorprendidos por la situación que se les produce, lo cual es todavía más llamativo. No es otro yo, sino que es el mismo yo en dos sitios. A mí lo que me sorprende es la falta de sorpresa por parte del que se biloca. Te tendrías que estar pasmado, te darte cuenta de lo que te está pasando, pero no. Claro, no, y a la hora de bilocarse también, si realmente él es consciente que se está bilocando y se está trasladando, o incluso cuando en ese momento que pierde o que se queda medio inconsciente en el sitio original, si lo hace, no sé, ¿cómo os diría? Si dice, bueno, ahora de alguna manera me pongo en trance o algo así para conseguir trasladarme al sitio que yo quiero conectarme, ¿no? Mira, pues de los casos que hay registrados de bilocación, hay como dos requisitos curiosísimos. Por una parte, en uno de los casos es involuntaria la bilocación, es decir, no es consciente en ese momento de que se va a producir la bilocación ni la levitación. Es decir, si es verdad que está en un estado alterado de conciencia, promovido por el ayuno, en fin, por determinados trances, éxtasis que ha tenido, y luego una de esas manifestaciones físicas es vulnerar una de las leyes de la gravedad, que es la levitación, una ley física, que no puedes estar en dos sitios a la vez. Se vulneran las leyes físicas, de ahí que se llamen fenómenos místicos y físicos dentro del mundo de la espiritualidad. Pero por otra parte sí hay un llamamiento previo. Es decir, está muy asociada a la bilocación con casos de sanación. Es decir, hay personas, en este caso, por ejemplo, el caso de Mariana de Jesús, la que llaman la Beata de Madrid, que se la vio en dos sitios a la vez, pero siempre para curar a una persona, a un enfermo. Es como si hay un llamamiento previo por parte de esa persona, la está invocando y él o ella en ese momento entra en trance, se biloca, su cuerpo por una parte está en la iglesia o en el convento y luego está sanando. El caso de San Martín de Porres, que lo hemos comentado, y es muy característico, porque ya sabéis que tiene una fisonomía muy característica, es decir, no se le podía confundir con otra persona. Se sabe que nunca ha salido de su convento de Lima. Bueno, pues se le vio en México, se le vio en África, se le vio en China, en Japón, y siempre animando a los misioneros que se encontraban en dificultad o siempre curando enfermos. Mientras permanecía encerrado en su celda, le vieron llegar algunas veces junto a la cama de ciertos moribundos a consolarlos o a curarlos, y sin embargo se sabía que estaba en su celda, y podía estar a cientos o miles de kilómetros siempre curando a una persona que previamente la había invocado, porque ya por entonces tenía fama de santo San Martín de Porres. Bueno, pues una vez le preguntan, ¿no?, porque como salía del convento a atender a un enfermo grave y volvía luego sin entrar, es decir, sin llamar a la puerta, sin abrir con sus llaves, le preguntaron cómo lo hacía y siempre respondía: yo tengo mis modos de entrar y salir. Es decir, él era consciente de que podía estar en dos sitios a la vez, pero siempre por una cuestión de ayuda al prójimo, para sanar, para curar. Entonces, eso es muy llamativo, porque hay casos inconscientes donde se produce involuntariamente, pero en estos casos casi seguro que era voluntario y normalmente precedido algunas veces por un fenómeno de levitación. De hecho, San Martín de Porres se decía que una vez ascendió 4 metros del suelo por métodos invisibles, es decir, que nadie sabía cómo había subido esos 4 metros. Claro, porque muchos de estos fenómenos no son únicos, es decir, estos santos, estos místicos no solo se bilocan, sino que además se teleportan, además son capaces de levitar, es decir, unen una serie de fenómenos de estas características en la misma persona, pero sí que quizá es un común denominador, ¿no? Ese sentimiento religioso, ese sentimiento espiritual en unos u otros. Pero me pregunto, ¿hay algún caso conocido de alguien que no esté en absoluto vinculado a ningún tipo de credo, de religión ni de espiritualidad, que de repente se haya descubierto que ha protagonizado un episodio? ¿Comprobado? Yo no lo he encontrado. Ya sea en el budismo, ya sea en el cristianismo, siempre se trata de casos de personas vinculadas a la religión. ¿Dónde se ha comprobado? No digo declaraciones, ¿eh? Sí. Digo donde ha habido un estudio, un trabajo serio de investigación para ver si ese fenómeno se ha producido o no, donde puedas contar con documentos escritos, declaraciones de testigos. Siempre hay un factor religioso por medio, lo cual ha hecho pensar a los no escépticos que en realidad es un tema que está tremendamente vinculado a las capacidades de alteración de conciencia que provoca la fe. O sea, y yo, sinceramente, he visto lo que he visto, creo que es así. O sea, es decir, hay mucho que nos queda por saber en el mundo.
Y esto es una de las cosas. Desde luego. Hay otro fenómeno que estaría un poco ligado, que sería el de los dobles. Es decir, que es verdad que hay doppelganger, pero es personas diferente. que son prácticamente similares, no es una bilocación, pero son confundidos. El único caso que yo conozco, por lo menos, bueno, que quedó acreditado porque hubo un libro de firmas donde él dejó estampada su firma, que es el de Lord Byron. Lord Byron, en un momento en que él estaba en Grecia, estaba ahí, ya sabes, dentro de sus ínfulas para que fuera independiente de los turcos, bueno, pues cuando él estaba ahí batallando, se le encuentra dando el pésame a la familia real cuando había muerto el rey Jorge III, que me parece que es el que estaba en aquella época. Entonces, claro, como también Lord Byron tenía una fisonomía inconfundible, era el clásico Dante, además cojeaba, pues era muy raro que fuera otra persona distinta. Bueno, pues él también queda acreditado de que estaba en dos sitios a la vez. Lo que pasa es que aquí está la duda. Es decir, ¿era alguien que se parecía a él? ¿Era su doble, como así fue explicado? ¿O realmente estaríamos hablando de un caso de bilocación? Hay un caso curiosísimo, es el de Emile Sage, una profesora francesa que trabajaba en lo que hoy es Letonia, pero entonces era parte del Imperio Ruso, que a finales del 19 tuvo un caso de apariciones de bilocación fabulosas, Claro. uno de los casos mejor documentados que hay. Hicimos un monográfico, pero de realmente Sage. no es exactamente igual que esto. Claro. Esto es un fenómeno que parece que está muy relacionado con la fe y la creencia. Y algún tipo, es como si fuera una droga, o sea, en ese sentido yo no discuto que es como el caso de los estigmas, que también hemos hablado muchas veces. Es decir, nadie niega que los estigmas existen, otra cosa es que los produce. Exacto, realmente exacto. es un caso complejo. Pero todos los fenómenos de la Exacto. mística, entre ellos la bilocación del que hemos hablado esta noche, son verdaderamente A mí me parece fascinantes. todos los, además las desde luego. consecuencias que tienen, Claro. incluso la forma de lo que se produce. Las bilocaciones han sido protagonistas esta noche en los monográficos Zona Cero, en clave mística, pero en clave también de buscar explicaciones, origen y sentido a un fenómeno verdaderamente extraordinario. Jesús Callejo, Carlos Canales, hasta mañana. No me hace falta, ya estoy en 2 sitios. ¡Qué suerte! La Zona Cero. Monográfico una vez más, con Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Con Carlos Canales. Hola, ¿qué tal? Muy Buenas noches. buenas. Con nuestros dos bilocados, porque a veces están en todas partes, ¿verdad, Silvia? Pues sí, la verdad, es que están siempre que se les llama y además están muy atentos a todas las cosas. Y yo no sé si hemos cenado todos o no. La bilocación es el colmo de la multitarea. Sí, Es Bueno, el ideal del capitalismo no vamos extremo, a- mira. concepto. Ahora se puede ya teletransportar pequeños objetos, es verdad, partículas subatómicas, pero ese es el primer camino para poder teletransportar cosas más gordas. ¿Qué diferencia hay? Porque en la teletransportación estás en un sitio, dejas de estar, estás en otro lugar, de forma prácticamente instantánea, pero no estás en dos sitios a la vez. Claro. Prácticamente la rapidez es tal que apareces y desapareces, pero siempre estás en un lugar físicamente, en el otro, evidentemente, no lo estás. Cosa que la bilocación sí te permite estar en dos sitios a la vez. Y ahí entraría uno de los temas más apasionantes. Es decir, partimos de la base de que la bilocación es real y hay testimonios para aburrir, porque ya sabes que hay gente que piensa que no, que esto es una especie de fantasía, que eso forma parte de los relatos hagiográficos de santos y beatos. Porque está fundamentalmente ligado a lo místico. Efectivamente. Seamos sinceros, ¿no? Sería un fenómeno físico del misticismo, un poco en el sentido que lo entendía Herbert Thurston, que fue el jesuita que mayormente investigó todo este tipo de temas, ¿no? Tanto la levitación, los fenómenos como los matrimonios místicos, la levitación, la teletransportación, los estados de éxtasis, las visiones, los trances, estigmas, en fin, la xenoglosia, todo este tipo de cosas tienen luego un componente físico en muchos de los casos, los estigmas. Es decir, los estigmas está claro, estamos hablando de los estigmas auténticos, no de los que se provocan algunos mal llamados santos. Entonces, este tipo de cosas que han sido estudiadas y han sido contrastadas, es decir, no hay ningún tipo de duda que estas cosas existen. E intentar explicar en otras culturas del mundo. Esa faceta religiosa se une a una nueva que ha trascendido en los últimos años, que es el intento de darle una explicación por parte de la ciencia, ya sea mediante experimentos realizados sobre el cerebro, que luego veremos cómo se han hecho, o incluso complejas ecuaciones de física cuántica que intentan explicar el si es o no posible en el universo nuestro algo parecido a la bilocación, es decir, al estar dos veces al mismo tiempo en dos sitios. Eso es lo que nos gustaría a todos a veces. Lo que pasa Sí. es que es difícil de conseguir. El don de la ubicuidad. Pero bueno, vamos camino a ello, ¿no? Porque realmente
En el fondo, tú lo que decías, Bruno, es un poco diferenciarlo de la teletransportación, porque mucha gente puede tener ese... No vamos a hablar de vuestro caso, que no sería bilocación, sino multilocación. Eso. Vamos a hablar de aquellos seres, los humanos, no como vosotros, aquellos que han sido capaces de estar en dos sitios a la vez o que dicen que han podido estar en dos sitios a la vez. Y lo primero es aclarar términos, porque esto no es lo mismo que la teleportación o cosas similares, ¿no? Tiene un puntillo parecido, ahora veremos por qué, pero digamos que hay una cosa importante en lo que has dicho. No necesariamente un ser humano, la bilocación es cualquier objeto, animado e inanimado, o sea, cualquier persona o ser que es capaz de aparentar estar en dos sitios al mismo tiempo. O sea, eso es bilocarse. Luego, como veremos, esto está relacionado desde elementos religiosos, que son los principales, cuidado, no solamente de las culturas cristianas, como es habitualmente conocido aquí, obviamente, sino también como también vamos a poder